Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal Tratado en Línea, en el cual hoy te vamos a hablar de un tema muy edificante. Es el tema del amor de Dios. Cómo Dios ve el amor, cómo Dios nos manda a ejecutar el amor, qué hizo Dios por amor y por qué debemos amarnos los unos con los otros. Te pedimos que te suscribas a este canal, que actives la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones de los videos que vamos a seguir haciendo para ti y para tu edificación. Exactamente. Y como hoy vamos a hablar del amor, hoy vamos a hablar de una de las tradiciones más grandes del amor, que fue el sacrificio de la cruz en el Calvario. Miguel, yo quisiera que tú me digas para ti, ¿qué es el sacrificio de la cruz en el Calvario? Mira, el sacrificio de la cruz, o de cuando Jesús entregó su vida por nosotros en la cruz, ese es el gesto que describe al amor de forma literaria desde el origen de la existencia del hombre. Lo que vimos ahí fue eso de que debemos de darlo todo los unos por los otros. Esa muestra de gratitud que hizo Jesús en esa cruz es lo que nos demuestra que todo es posible mediante el amor, porque no es fácil tú haber muerto por otras personas. Jesús, sabiendo que él podía quedarse vivo todo el tiempo que él quisiera, porque venía de parte de su Padre, que es Dios Todopoderoso, se hizo carne y vino a morir por nosotros. Entonces, los científicos explican por qué Jesús, siendo Jesús Hijo de Dios, decidió morir por cada uno de nosotros. Lo que pasa es que la carga del pecado que cargábamos nosotros era demasiado grande. Y todos sabemos que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. De ser así, si hubiésemos cargado con todo ese pecado con el cual vivíamos en aquel tiempo, una sola vida no era suficiente para morir y pagar por esos pecados. Exactamente. Mira, si nos vamos al principio en el Génesis, nos damos cuenta que cuando Dios pone al hombre en el huerto del Edén, el hombre es corrompido por el pecado. Y ahí se rompe la relación del hombre y la relación de Dios. Mas, sin embargo, cuando Jesucristo viene y se sacrifica en la cruz del Calvario por nosotros, aun sin nosotros merecerlos, ahí nos damos cuenta que tenemos acceso a la gracia divina del Señor y que ya somos partícipes y somos constituidos y llamados hijos de Dios. Mira qué bonito eso que tú acabas de decir. Tú sabes que cuando Adán y Eva hacen lo que hicieron, que fue desalinearse del mandato de Dios, Dios se arrepiente de haber creado el hombre. Pero aún así, después de Dios haberse arrepentido de haber creado el hombre, aún sigue el respaldo. O sea, no fue que Dios nos abandonó de forma literal, sino que Dios te dice, tú desobedeciste lo que yo te dije. Ahora, por lo que tú sales de mi posición como tu don, como tu dueño, y tú pasas a hacer lo que tú entiendes que debes hacer. Pero sobre todo, Dios nunca te abandonó. O sea, aún nosotros fallando, dice la Biblia que 6 veces cae el justo y 6 veces el Señor lo levanta. Eso que te deja dicho, que aunque Dios se arrepintió de habernos creado como hombre, aunque le fallamos, aunque pecamos, Él nunca nos dejó a merced de aquella serpiente, para no mencionar el nombre. Nunca nos dejó a opción de aquello. No fue un producto que Dios compró, le salió malo y lo desechó para que alguien más lo pueda usar. No, Dios lo que nos dio fue el libre albedrío. Dice la Biblia que cuando el hombre peca por primera vez, sus ojos fueron abiertos. Entonces, ya de ahí conoce lo que es el pecado, se da cuenta que estar desnudo es algo que le avergüenza. Entonces Dios dice, ok, si tú hiciste eso, yo te voy a dejar que tú entiendas y hagas lo que es correcto. Pero dentro de todo eso, la conexión con Dios no se perdió. Ese cubrimiento, ese abrigo, ese abrazo consolador, esa mano ayuda, nunca se alejó de nosotros por amor. Exactamente. Y mira, pasa algo, y es que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Por eso es que mientras yo leí esto, yo pensaba, wow, Dios ama el pecado y aborrece el pecado. Mira, y ahí es donde se refleja que Dios se despojó de su trono en gloria, se hizo carne por cada uno de nosotros, sufrió las mismas necesidades como cualquier ser humano, sufrió hambre, sufrió sus procesos en los 40 días del desierto y todo eso. Y aún así, el Señor tuvo misericordia con nosotros. Aún Él mirando, inclinándose ante el mundo y mirando que el mundo estaba corrompido, el Señor hizo que su Hijo baje, se sacrifique en la cruz del Calvario, le trancen una lanza en su costado, aún así para darnos la salvación y vida eterna. ¿Por qué? Porque el plan de Dios, aunque nosotros seamos pecadores, por amor a nosotros, Él lo que quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, a que todos dejen esos malos caminos y que vuelvan al amor de Dios. Tú sabes que comenzamos a ver el amor desde el Génesis.
y terminamos escuchando y leyendo el amor en Apocalipsis. Pero, ¿qué te quiero dejar dicho con eso? Si tú te fijas, el amor se ve desde el inicio de la creación. Dios crea el mundo por amor, crea al hombre y a la mujer por amor, crea a los animales por amor, crea la tierra por amor. Todo lo que Dios hace lo hace por amor. Pero, ¿cuál es el primer mandamiento que Dios nos dice? Que amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Se dan cuenta que el amor es tan fuerte como Dios? O que el amor es sinónimo de Dios. Porque amar a Dios, o sea, la palabra amar, amor, esa acción amar es lo primero que Dios ordena como su mandamiento. Si te fijas, cuando el pueblo de los hebreos se fue con Moisés al desierto, ¿verdad? En medio de ese tiempo que pasó ese pueblo, aún siendo un pueblo desobediente, aún siendo un pueblo incrédulo, aún siendo un pueblo que teniendo una cabeza como Moisés, que le daba lo que necesitaba en cuanto a información divina, que aún así Dios le mandaba columnas de fuego y nubes de día, le daba el maná, le daba agua, le daba todo lo que necesitaban. Ellos eran incrédulos, eran personas que aún así dudaban de la existencia de Dios, pero Dios por amor no los condenó. Dios tiene la autoridad de poder haber dicho, ok, ustedes no creen en mí, yo lo mato todito. Se queda Moisés vivo, que es el único que cree en mí. Pero aún así, Dios le dio el derecho de que ellos en medio de su incredulidad puedan reconocer el amor de Dios. Y por amor, Dios mostró muchísimas cosas. En la Biblia los gestos más grandes que hay en la Biblia de amor son cuando lo vemos cuando Jesucristo pasó por donde estaba el leproso y le sanó, la hija de Jairo. También vemos cuando levantó a Lázaro de la tumba. Todo eso se hace por amor. O sea, nada de lo que Jesús hizo en la tierra lo hizo porque Él era Jesús o porque era el Hijo de Dios, sino porque Él tenía un orden desde arriba. Él tenía una misión que era demostrar lo que era el amor en la tierra. Exactamente. Mira, tocaste un punto muy interesante que fue el tema de Moisés en el desierto con el pueblo de Israel, y es que aún así el pueblo de Israel, doblegándose ante los ídolos, ante los deseos que eran de su propia carne, el Señor sí mostró misericordia por ellos. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos eran idólatras, a pesar de que ellos estaban doblegados ante otras cosas que no eran la cosa de Dios, el Señor sí mostró su amor por ellos. Mira, que el Señor estaba, como quien dice, evidente a la luz de ellos. De día columna de nube, de noche columna de fuego, veían maná del cielo, y aún así no creyeron en Dios, aún así dudaban de la existencia de Dios. Y mira, pasa algo, y es que nosotros, hoy en día, en plena actualidad, nosotros como pueblo de Dios, muchas veces vemos la mano de Dios obrar a nuestro favor, y aún así tanto dudamos de la voluntad y de la voluntad divina del Señor. Y mira, hay algo que separa al hombre del amor de Dios, que es el pecado. Simple y llanamente es el pecado. Y del pecado vienen los malos deseos. Y esto es lo que nos separa del amor de Dios. Ahora, Miguelito, yo te voy a decir un ejemplo. ¿Qué tú crees que es lo que separa el amor de Dios desde tu punto de vista, aparte del pecado? Mira, tú lo has dicho todo con eso que has dicho. El pecado es lo que separa a Dios del hombre. Y no es que se vuelven enemigos. No es que inmediatamente tú pecas, Dios te tira a un lado y te dice, yo no puedo seguir siendo tu... Porque Dios ama al pecador. Pero ¿a dónde vemos eso? De que el pecado es aquello que distancia el amor de Dios para con nosotros. Lo vemos en el Génesis. Cuando el hombre peca, cuando Eva muerde la manzana prohibida, que le da también a Adán, por el pecado, Dios se avergüenza de haberlos hecho, se arrepiente de haberlos hecho. Entonces, esa es una muestra de lo que vivimos hoy. Cuando tú pecas, tú sientes esa culpa, porque todos sabemos que es así. Cuando decimos una mentira, cuando cometemos cualquier tipo de pecado de lo que la Biblia menciona, tú tienes ese sentimiento de culpa. Pero ¿por qué tú tienes ese sentimiento de culpa? No es porque tú sabes que lo hiciste mal, es porque tú sientes un vacío existencial donde tú sabes que hay algo de ti que se fue sin tú haberlo querido. Entonces ahí es donde Dios te dice, mira, tú has pecado, pero la Biblia también dice que el que comete un pecado y lo confiesa ante Él, está la misericordia. Entonces, nosotros como pecadores, ¿qué debemos hacer? Si nosotros sabemos que pecamos, cometimos algo que infringe aquello que Dios nos manda a decir que no debemos, lo ideal es, papá, yo te fallé, reconozco que soy un pecador delante de ti, espero no haberlo hecho, porque tampoco es que tú cometas un pecado sabiendo de que Dios te va a perdonar y tú vas a ir donde Él, porque Él por amor te perdona, pero es como tú lo dices, Dios ama al pecador.
pero aborrece el pecado. Eso tiene mucha ciencia. Dios ama al pecador. Dios ama a quien cometió el pecado, pero también Dios ama a ese que no quiere cometer un pecado. Exactamente, mira. Pasa algo y que nosotros como seres humanos tenemos muchas fallas. Hay veces que nosotros tenemos procesos donde no podemos, un ejemplo, no vemos que podemos levantarnos, pero por el amor de Dios sí podemos. Y muchas veces Dios perdona el pecado, pero también hay personas que se han dedicado a deleitarse en el pecado. Y aún así Dios sigue amando a esa persona, pero Dios aborrece que la acción que hace esa persona. ¿Entiendes? O sea, un ejemplo, Dios lo ama, como tú dijiste, Dios lo ama, lo quiere, lo adora, porque es creación del Señor y al Señor le duele en su corazón, o sea, hacer algo indebido con algo de su propia creación, porque Dios no quiere que él se pierda, sino que le reconozca que está en malos caminos y que vuelva al camino correcto, que es el camino de Dios, el que lleva a la salvación. Dice la Biblia que Jesús es el camino a la verdad de la vida y nadie va al Padre si no es por él. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Mira, cuando nosotros nos decidimos, el día que nosotros aceptamos al Señor, en caminar en dirección ¿a qué? A la voluntad del Señor. Nosotros caminamos en este camino que es el Evangelio y es un camino lleno de espinas. Hay un famoso dicho que dicen, el camino del Evangelio es un camino de rosas, pero que tiene muchas espinas. Pero más sin embargo, cuando el amor de Dios está en un creyente, siempre va dispuesto al norte, que es el sacrificio en el Calvario, y hace reconocer que aún así quiere doblegarse ante el pecado para decir, no, el Señor no se merece eso. ¿Por qué? Porque el Señor murió por mí, me dio la salvación, me dio de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que hoy en día mi vida sea restaurada. Tú sabes que esa frase que tú dices de que el camino del Evangelio es un camino lleno de espinas y que también tiene rosas. O sea, yo lo veo desde otro punto de vista. O sea, yo digo que el camino del Evangelio es un camino lleno de espinas, pero que al final como meta tiene una rosa. Amén. Porque tú sabes que la gente dice, wow, pero mira qué bien se ve ese varón. Ese varón no está bien porque él es cristiano y eso, pero la gente no se imagina el proceso que vive un cristiano. Señores, yo le voy a ser honesto. Yo me sentía más conforme conmigo mismo o más conforme con Dios, digámoslo así de una manera que ustedes puedan entender, siendo inconverso que estando dentro, porque ustedes no se imaginan los ataques que sufre una persona cuando tiene una carga espiritual. Señores, el que te diga a ti que el Evangelio es color de rosa te está hablando mentira. Exactamente. Siervo que me escuchas, sierva que me escuchas, joven que me escuchas, el camino de Dios no es un maíz. Y eso se refleja en la Biblia, señores. Moisés, para poder ganarse la gloria, tuvo que pasar mucha. Y si ustedes se fijan, todo el que Dios seleccionó como una persona que él iba a usar o una persona que iba a ejecutar un mandato de él, nunca se lo ganó suave. Si ustedes se fijan, señor, hubieron gente que pasaron hambre por Dios, por Jesús. Hubieron gente que fueron decapitadas, que fueron muertas de una manera sangrienta por llevar el mensaje y ejecutar la misión de Jesús. Si ustedes se fijan, dentro de las personas que Dios utilizó, hubieron personas iracundas como Pedro, incrédulas como Pedro, personas que dudaron como Pedro, personas que fueron desobedientes como Jonás. O sea, el amor de Dios es tan grande en el camino de que no hay victoria sin batalla. O sea, yo no conozco a esa persona que Jesús o Dios le entregaron el trono. Fulano, mira, tú me caes bien, eso es tuyo. No. Nadie se ganó la gloria sin un esfuerzo extremo. Por eso es que ustedes ven que para poder llegar aquí, señores, hay que ser sufrido, porque el amor todo lo siente. El amor todo lo siente. Nadie viene al Padre si no es por el Hijo, pero el Hijo demostró que tuvo que pasar por un proceso de dolor. O sea, el Hijo tuvo que ser desechado, agolpeado, apedreado, crucificado, maltratado, blasfemado, asqueroseado. Todo lo pasó Jesús para poder llegar al reino, señores, nuevamente. Entonces, nosotros reflejamos eso de Jesús en el camino del Evangelio. O sea, nosotros somos pisoteados, nos maltratan en la calle, nos abochornan, somos discriminados, pero todo eso tiene un fin. Y es que la Biblia dice que buenaventurados aquellos que por mí sufren, porque ellos encontrarán la gloria. Exacto, mira, y eso que tú acabas de mencionar, pasa algo, y en que nosotros seamos llamados, aunque el Señor con su amor y con su misericordia nos escogió, nosotros también somos llamados a dar amor.
Me acuerdo en una ocasión donde yo era pelotero, yo jugaba pelota, y había siempre un compañerito que siempre como que te hace la guerra y tú tratas como de sobrellevarlo, ¿sabes? Entonces, yo cuando estaba empezando en el evangelio, era mi primer paso en el evangelio, hace mucho. Y aún así, yo no lo entendía. Lo primero yo me enojaba con el amiguito porque no sabía. Pero después entendí porque había que sobrellevarlo, así como Jesucristo me sobrellevó a mí y demostrarle a él que yo soy el espejo del Señor. Que aunque él tal vez no lea la Biblia, pero seguro me ve a mí como reflejo y ve que yo reflejo el amor del Señor, va a decir, wow, pero ese muchacho es un ejemplo a seguir. ¿Te ha pasado eso en algún caso? Wow, mano. ¿Qué te digo, mano? Me ha pasado en ocasiones que yo digo, wow, pero Dios mío, pero yo soy tu hijo, porque yo recibo tantas cosas. O sea, si yo siendo hijo tuyo, ¿por qué yo tengo que recibir tantas cosas? Pero es lo mismo que te decía, no hay victoria sin haber pasado por la guerra. Y quiero llegar a un punto con esto del amor, ya que el tema central es el amor. Mira qué tan raro es el amor. Mira hacia dónde va el amor. Por lo regular nosotros le ofrecemos amor a quien nos ofrece amor. Esto en la tierra es un dar, un ganar. La gente dice ojo por ojo, diente por diente. Pero Dios nos dice a nosotros mediante su palabra de que al que nos tira piedra, que le tiremos pedacitos de versículo. Aquellos que nos maltratan es aquellos que debemos darle amor, porque quien ofrece maltrato es porque ha sido maltratado. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Aquel que te maldice es porque su vida ha sido maldita todo el tiempo. Aquel que te bendice es porque su vida está siendo bendita o ha sido bendita. Tú sabes las veces que yo paso por la calle y alguien me regala un trato y me dice, líder, Dios te bendiga. Esa gente que me está bendiciendo a mí es porque Dios lo bendijo a él. Pero esa gente que te ven en la calle, hay gente que sin tú conocerla, primera vez que tú ves a una gente y ya tú le caes mal. ¿No te ha pasado eso? Claro. Hay gente que dice, wow, yo no soporto a ese muchacho, pero ¿por qué? Si yo nunca le he hecho nada. Recuérdate que Jesús pasaba por lugares donde él tan siquiera abría la boca y la gente lo abochornaba. ¿Pero por qué tú crees que él fue abochornado? Es porque dentro de él había algo muy grande. Entonces eso nosotros lo sufrimos en el evangelio. Sufrimos ataques, tanto espirituales como terrenales. Claro. Pero tú tienes que visualizarte en que si Jesús me amó primero, tal cual como yo fui, tal cual como yo soy, si Jesús me sacó de donde yo estaba, si Jesús me trajo aquí a sus pies, por amor, por el hecho de que alguien me maldiga, yo no me tengo que sentir mal. Al final de cuentas yo todo eso lo veo como bendición. Cuando una gente te maldice, yo le digo, Dios te bendiga. Cuando una gente hace un chisme de otras personas, yo le digo, líder, Dios te sigue amando, Dios te está bendiciendo. Tú sabes que dicen que no hay peor galleta que la ignorancia. Cuando alguien te dice algo y tú lo ignoras. No, yo no voy de acuerdo con eso. Yo digo que no hay peor balazo que cuando alguien te dice tal cosa o te maldice, cuando tú le dices, Dios te bendiga. Exactamente. Y mira, hay algo que tú estás reflejando ahí, que dice la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo, obviamente. O sea, si a mi prójimo yo lo maltrato, yo no me amo. No te amas. Si a mi prójimo yo lo maldigo, no lo amo. Si a mi prójimo le hago un ejemplo, alguna maldad o alguna cosa, o lo golpeo, en cualquier sentido de la palabra, yo no estoy amando a mi prójimo. Mas, sin embargo, cuando tú dijiste que Cristo pasaba un ejemplo y ya la gente un ejemplo le caía mal, ya había un bochorno por causa de Cristo, ¿por qué era? ¿Por qué? Porque Jesucristo, a pesar de que lo amaba a ellos no amaban a Jesús, pero más sin embargo Jesús decía, no, aunque ustedes no me amen, yo los sigo amando a ustedes. Y hubo una palabra de una campaña donde nosotros asistimos, no sé si tú estabas ahí, donde el predicador dijo, ¿cómo yo puedo amar cómo alguien me puede amar a mí sin yo amarlo a él? O sea, ¿cómo Jesús nos amó a nosotros, aún así nosotros teniendo en cuenta que nosotros no amábamos a Jesús? Hasta que conocimos el camino del evangelio. Hasta que le dimos paso al Señor para que entre en nuestro corazón y nos llene de él. Mira, yo te decía al inicio que el amor comienza en Génesis y termina en el Apocalipsis. El amor es el primer paso. El amor es el primer paso. Si vemos, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, pero la acción comienza en amar. La primera palabra antes que Dios es amar. Entonces, hay un versículo de la Biblia donde Dios adopta su mandamiento que es propio, el mandamiento de Él, y nos manda que lo sigamos, y está en Juan 15:12, donde dice, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros
como yo los he amado. O sea, Dios te está diciendo, el primer amor soy yo, por eso ámame primero antes que todas las cosas, pero ámense como yo los he amado. O sea, el primer amor que Dios tuvo contigo es el primer amor que tú tienes que tener con las personas que llegan a ti o sobre algo, porque no solamente podemos amar a una persona, podemos amar algo. Yo puedo amar una acción, yo puedo amar tu ministerio, y mediante ese amor que yo le dedique a tu ministerio, de forma directa o indirecta, yo me gano el amor de muchísima gente. Claro. O sea, ¿cómo tú puedes amar a alguien que tú no conoces? Eso es lo que la gente se pregunta. O sea, ¿cómo yo puedo amar a alguien que yo acabo de ver? O sea, hay muchas veces que tú le dices, por ejemplo, a tu novia, llevan una relación de una semana y tú le dices te amo y te preguntan, pero no es muy rápido, ¿para qué tú me te mandas? O sea, eso es carnal, eso es terrenal. El amor nace instantáneamente. Yo veo a una persona, yo la amo. ¿Y cómo yo se lo demuestro? Bueno, yo se lo demuestro de muchísimas maneras, porque la Biblia dice que lo que tú tienes dentro debe reflejarse afuera, porque tú tienes que dar fruto de arrepentimiento, ¿cierto? Si yo antes, digámoslo así, no es que lo fui, era un atracador, un ladrón, golpeaba a la gente en la calle y yo regreso aquí a los brazos de papá porque fui primero a sus brazos, pero quizás me fui por donde no debía, como pasó con Adán y Eva, pero volví a él. Yo no puedo seguir maltratando a la gente. El gesto mío debe de ser amor. Quizás ya yo no pueda conseguir esa persona que yo golpeaba, y me hubiese gustado de que si hubiese pasado así, de que yo hubiese golpeado a alguien, ir donde esa persona y devolverle con amor, con caricia, con cualquier gesto, eso que yo hice mal. Entonces ahí es donde se refleja el amor. Dios te manda a amar primero. Dios te dice primero ámate, ama, y ya con eso tú tienes el amor mío. O sea, Dios está diciendo, yo te amo de base, yo te amo desde el inicio, pero yo necesito que tú ames para yo seguir mostrando mi amor sobre ti. Exactamente. Para concluir, te queremos decir a ti, a ti, querida persona que estás mirando a través de la cámara, a través de la plataforma, te queremos decir que a pesar de lo que tú estés pasando, a pesar de que tú te hayas, un ejemplo, doblegado al pecado o te sientas lejos de la presencia del Señor, te queremos decir que hay tiempo, que el Señor está abierto con sus brazos de amor para recibirte. Y ya te saben. Y te ama mucho. Y ese es un video más de Tratado en Línea. Ya te saben. Suscríbase en el canal. Cualquier cosita, déjenlo en la caja de un comentario. Y ya te saben. Nos vemos.